Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Detrás de las Letras, programa del Centro Editorial de la Universidad Internacional. Nos acompaña esta noche, como siempre, Emma Arriaga, buenas y noches. Rocío Beltrán. Es un gusto estar en esta tarde tan hermosa, porque hoy tenemos un súper tema, ¿no? Sí. Y la mejor combinación, porque tenemos cafecito, Sí, una tarde el acompañante perfecto. Cafecito, una buena tarde y vamos a ir detrás de las letras de Juan Rulfo. De Juan Rulfo. Bien, algo que es interesantísimo y que es maravilloso es que la literatura nos permite hacer el viaje tanto en el tiempo como en el espacio. Y en esta ocasión vamos a hacer este viaje hasta lo que es la literatura mexicana. ¿Sí? Fundamentalmente vamos a ver el tiempo, es la primera mitad del siglo XX, el espacio es en México. En México, y es una época, una fecha muy marcada, ¿cierto, Emma? Muy especial. Porque es como en nuestra historia, pues hay dos eventos importantes, muy importantes, unos acontecimientos muy importantes que marcan la vida del México. Uno es la revolución. Del México moderno. La revolución mexicana y después la guerra cristera. La guerra cristera y además también toda esta estructura de la reconstrucción del México, porque se tiene que reconstruir, ¿verdad? Entonces, vamos a viajar con esta pluma de la literatura mexicana reconocida como una de las mejores plumas y de los mejores escritores de la literatura hispanoamericana y que tenemos el privilegio de que sea mexicano. Y podemos decir no solo de la literatura en lengua hispana, de la literatura en general, así, a secas. Grandes escritores lo han dicho. Claro, y no solo, eso es justamente lo que te iba a decir, no lo decimos nosotras, lo dicen grandes escritores que han leído y que han hablado de Rulfo en diferentes ocasiones. Hay una anécdota muy interesante que cuenta siempre Juan Villoro. Dice que alguna vez estaba en una conferencia, me parece que en España, y se le acerca ni nada más ni nada menos que Oe Kensaburo, que es premio japonés, premio Nobel de literatura, y que al saber que él era mexicano, se acerca a él y le pregunta, le dice que él estuvo en México, estuvo 2 años en México para aprender español y para conocer el país que hizo posible Pedro Páramo, porque considera a Rulfo el mejor escritor del mundo. Imagínate, un premio Nobel considera a Rulfo el mejor escritor del mundo. Y no es el único. No. Además, déjame que te diga, Rocío, que Pedro Páramo está traducido a una cantidad de idiomas impresionante, porque, bueno, sabemos el francés, el inglés, el alemán, el italiano, pero hay idiomas que yo nunca había escuchado. Es uno de los libros más traducidos y de un autor, de un escritor mexicano, quizá de uno de los más grandes escritores mexicanos. Gabriel García Márquez también habla de Juan Rulfo y también lo reconoce como uno de los más grandes. El escritor alemán Günter Grass, que es premio Nobel también, no sé si ustedes hayan escuchado hablar del tambor de hojalata, también dice que es uno de los 2 o 3 escritores mejores escritores que él ha leído. Sí, definitivamente. Estamos hablando de una gran figura y, como les digo, tenemos el privilegio de que sea mexicano. Y una cosa muy interesante, Emma, es que la producción de Juan Rulfo no es tan grande. No, yo creo que ahí hay una anécdota que también cuenta Villoro, que hay una fábula en donde el zorro... Es la fábula del zorro. Exacto. De Augusto Monterroso. Exacto. En donde los animales vienen y aplauden al zorro porque el zorro hizo una novela. Y entonces todos los animales vienen y aplauden al zorro y le dicen, qué extraordinaria tu novela, ¿por qué no escribes más? Entonces el zorro, que es zorro, y es muy listo, además, dice, estos me están tratando de pillar
para que yo escriba otra novela y para que caiga y me puedan criticar. Y por lo tanto, entonces, el Zorro solo escribió una sola novela. Una novela. Ajá. Y de hecho es su gran obra, ¿sí? Escribe más cosas, por supuesto, Sí. escribe cuentos. Esta novela ve la luz en 1953, imagínate. Y escribe más cosas, escribe cuentos, escribe guiones, escribe un guión, una adaptación para cine. Entonces, hace muchas cosas. Pero la vida de Juan Rulfo es muy interesante. Sí, sumamente, sumamente. Nace en 1917, donde en ese momento están sintiendo los coletazos de la Revolución Mexicana. Sí, y es un año en el que están pasando cosas de gran importancia. Así es, porque, bueno, ya una vez que se está empezando a recuperar el México de la Revolución Mexicana, pues resulta que en 1923 asesinan a su padre y a los hermanos de su padre en esta guerra cristera. La guerra cristera. Y tal vez precisamente por eso hay una serie de elementos en donde en esta novela de Pedro Páramo tenemos esa guía de la historia de México. Se va viendo la historia de México. Pero lo más interesante, Rocío, es que nunca la menciona de forma tan directa. Claro que no, porque no es un libro de historia, No es una exacto. novela donde pues intercalan como estos acontecimientos históricos. Sí, como que la historia está volando alrededor de toda la trama de Pedro Páramo, ¿no? Entonces eso se me hace que es de lo más fascinante. Algo que se le menciona y se le que viene siendo de la característica de esta novela con respecto a la historia es que normalmente nosotros cuando estudiamos la historia y cuando vemos la historia es lineal completamente. Claro. Un acontecimiento nos lleva al otro. En el caso de Pedro Páramo, él reinventa. Él regresa. Circular. Sí, claro. Dentro de la obra vamos a hablar, una característica muy importante es el tiempo, porque lo que hace Rulfo es que habla de este tiempo mitológico, el tiempo circular. En su novela se ven muy claramente como hay dos tiempos de la novela. Uno, el tiempo de Pedro Páramo y el otro, el tiempo de su hijo, Juan Preciado. Entonces, estamos hablando de un tiempo donde el Pedro Páramo vive en el pasado y otro donde Juan Preciado vive en el presente, está en el presente. Pero hay algo muy interesante en este tiempo porque pues lo que hace Rulfo es saltar de un tiempo a otro. Sí, brinca de un tiempo a otro, de alguna manera nos lleva a una situación, luego de repente se regresa y a veces nos vuelve a repetir la misma situación, pero de una forma que nos va envolviendo en toda esta trama, que además es una trama que lleva por el mundo de los muertos, ¿no? Al final de cuentas, es una novela del mundo de los muertos. Claro, esta obra está escrita, no está escrita en capítulos, está escrita en secciones. Tiene 70 secciones donde van, como tú dices, en este juego de un viaje, un tipo rompecabezas. Ándale, un tipo rompecabezas donde el lector tiene que ir armando como esta historia. Algo muy interesante es este recurso de Rulfo con el tiempo, pues es para que tú como lector pues vayas armando y buscando pistas, ¿sí? Acerca de qué es lo que pasa en la trama. El mismo Rulfo en una entrevista lo dijo, que su novela tenía que leerse por lo menos 3 veces. Sí, y que era para lectores inteligentes, que él andaba buscando lectores inteligentes porque su novela pues, estaba armada precisamente de una forma y una estructura muy singular, ¿verdad? Así es. Entonces, pues lo que va pasando con estamos muy acostumbrados a que cuando leemos un libro, pues tener como en mente esta estructura más lineal, como donde hay un planteamiento, un desarrollo y un desenlace de historia, ¿sí? En Pedro Páramo no vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar
por lo menos 2 temporalidades, como lo mencioné antes. Y todo el tiempo estas temporalidades se entrelazan entre sí. No hay como un seguimiento. El lector tiene que buscar esas pistas y muchas veces, mira, es muy interesante porque aparte de este uso mítico del tiempo y circular, pues Rulfo va marcando diferentes elementos en sus personajes. Va, una vez que empieza esta búsqueda del origen, porque llega su hijo, Juan Preciado, llega al pueblo de Comala buscando al padre. Así inicia. Esta es una frase muy conocida y dice: vine a Comala a buscar a mi padre. Y es una petición que le hace la madre en su lecho de muerte. En el momento de muerte. Entonces, marca mucho eso de el origen, buscar el origen, buscar el inicio. ¿Sí? Y sí, al momento que este personaje de Juan Preciado va avanzando en la historia, porque él está confundido, yo creo que como lectores también, al principio de la historia, cuando empezamos a leer Pedro Páramo, estamos confundidos. Sí, vamos entendiendo, imagínate, es una historia, vamos a contarles unas cositas, pero esto es con el afán de emocionarlos y de despertar la curiosidad para que vayan a la obra. Para que la lean. Sí, definitivamente. Buenas noches, maestra Emma, maestra Rocío, ¿cómo están? Buenas noches a todos los radioescucha. Vengo a invitarlos a que conozcan nuestra oferta educativa de Uninter, comentándoles que nosotros tenemos programas educativos desde lo que es secundaria con 2 modalidades, bilingüe y multicultural. También tenemos bachillerato bilingüe y multicultural. Lo que diferencia de estas es que, pues bueno, en el multicultural llevan la mayor parte de sus materias los chicos en inglés, así como también ellos estarían llevando un idioma adicional. En secundaria es el chino mandarín y en bachillerato contamos con lo que es el francés. También quiero que conozcan nuestras 23 licenciaturas, 6 ingenierías y 6 licenciaturas ejecutivas. También comentarles que Uninter ahorita está abriendo lo que es el programa donde pueden estudiar a distancia. Esto está padrísimo porque desde donde ustedes se encuentren, desde la comodidad de su hogar también, pueden ustedes continuar sus estudios. Aquí con nosotros en Uninter ya no hay límites para que puedan pues dejar de estudiar o dejar sus estudios inconclusos. Bien, aquí podrán terminar todos sus estudios sin ningún problema. También tenemos lo que son nuestros posgrados, contamos con maestrías, especialidades, tenemos también doctorados. Si ustedes están buscando un doctorado en administración, un doctorado en humanidades, están en el lugar correcto, aquí en Universidad Internacional Uninter. Por otro lado, también tenemos lo que es educación continua y con esto me refiero a que contamos con diferentes diplomados. Aquí ahorita lo que está en tendencia es el diplomado en marketing digital y nuestro diplomado en publicidad. No pierdan esta gran oportunidad, aprovechen, además de que tenemos lo que son precios preferenciales para todos los que nos están escuchando. También, si aún no han estudiado su preparatoria o quieren terminar su preparatoria, les podemos ofrecer lo que es preparatoria abierta, de igual manera con unos precios preferenciales para toda la audiencia. También quiero comentarles que pueden obtener en los demás programas antes mencionados una beca hasta el 50%, además de que ustedes van a obtener con nosotros inscripción gratuita. También les comento que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que
Conozcan más acerca de nuestros eventos que tenemos. Nos pueden encontrar en Facebook como Universidad Internacional Uninter, Uninter Informa, también en Instagram como Uninter-Cuerna, al igual que en TikTok también como Uninter-Cuerna. Les dejo los números telefónicos donde nos pueden contactar. Nos pueden llamar al 777-101-2121 o al 777-193-6799. Les repito los teléfonos: 777-101-2121 o 777-193-6799. Con muchísimo gusto podemos agendar una cita, ya sea de forma presencial en nuestras instalaciones, para que también puedan conocer las instalaciones, o bien de forma virtual. Esto sería por medio de la plataforma Zoom. Muchas gracias, que tengan una excelente noche. Hasta luego. Pues sí, bien, entonces resulta que este personaje que viene siendo el personaje principal, en un momento de la novela, lo más interesante, Rocío, es que resulta que se muere Juan Preciado, y sin embargo la novela no se acaba. No, fíjate que se muere casi a la mitad de la novela. Y sigue la trama, porque sigue hablando el personaje. Pero es que te digo, este es el mundo de unos muertos que están atrapados en un lugar que se llama Comala, ¿sí? Y que, por cierto, hay un detalle dentro de algunos de los pasajes de la novela en donde dice que los que vivían en Comala, que se fueron al infierno, regresan a Comala por su cobija, porque en el infierno tienen frío. Bueno, pues es importante mencionar por el origen de la palabra Comala, que viene de la palabra Comali, Nahuatl, que es comal. Y además el comal entonces, es redondo. Es como caliente, el lugar caliente, el lugar más hostil. Entonces, por eso esa anécdota de que incluso en el infierno los habitantes de Comala tienen frío. Bien, bueno, pues entonces fíjate, aparte de que Comala viene de comal y comal, tiene la forma redonda. Entonces es esta la situación en la cual haz de cuenta como en un samsara, Juan Rulfo nos lleva una y otra vez a los momentos y a los acontecimientos. Pero hay algo interesante que quiero yo marcar, porque son los acontecimientos que, sin mencionarlos de forma tan directa, están prácticamente dentro de la trama de la historia. Juan Rulfo nace en un año en el cual Villa es el año en el que hace el ataque a la ciudad de Columbus. Entonces hay una gran cantidad de acontecimientos que le tocaron vivir a Rulfo. Entonces fíjate, por el otro lado es la época en la que Huerta abandona el país, por fin. Luego viene Carranza, toma la presidencia. Viene el Congreso Constituyente. Aparece Villa, que se contrapone a Carranza. Por el otro lado está Zapata, que también Zapata no está de acuerdo ni con Carranza ni con Villa. De tal manera que entonces tenemos a unos caudillos que se mueven en torno, cada uno con sus propios intereses, y que al final de cuentas cada uno va en contra del otro, porque los intereses propios no son los intereses de todos los caudillos, ¿no? Claro. Así tenemos una historia, que es la historia verdadera, en donde Carranza mata a Zapata. A Carranza lo mata Obregón. Obregón mata a Villa. A Obregón lo mata Plutarco. Y ahí pudiéramos decir que Plutarco dice, a mí nadie me mata, ¿verdad? Y entonces ya, ahí pudiéramos decir. Ahí para esta masacre. Pero esto es interesante porque es esta historia de este caudillo, de esta época del México de 1900, no hablamos del 10, sino como del 14, 15. Del 14 hasta el 17, 18, que es el constituyente. Y fíjate que eso está reflejado también en sus personajes, porque Pedro Páramo
el cacique, que además era un personaje ventajoso, que le gustaba, ambicioso, que tenía, bueno, tenía en Comala, todos eran hijos de Pedro Páramo. Sí, porque era dueño ¿sí? de las Cuando tierras y de las mujeres. De las mujeres, exacto. Cuando llega Juan Preciado, se encuentra inmediatamente con un arriero y le dice, pues vengo a buscar a mi padre, y mi padre es Pedro Páramo. Y dice, pues mi padre También es Pedro ¿sí? Páramo, pero, y fulano también es hijo de claro, Pedro Páramo. pero son hijos no reconocidos. No reconocidos porque, para empezar, por ejemplo, Juan no lleva el apellido del padre. Curiosamente, solamente uno de sus hijos es reconocido por Pedro Páramo, que es Miguel Páramo, que es el único que es reconocido. Entonces, en la novela, Pedro Páramo manda a sus empleados, a la gente campesina, a pelear en la revolución. Pero lo hace con una intención no tan buena, porque lo que él pretende, pues, es quedarse con sus tierras, quedarse con sus pertenencias, sacar alguna ventaja también. Sí, no, y lo que es interesante es que esa característica que estás mencionando de Pedro Páramo, ventajoso, aprovechado y todo este tipo de cosas, pues se las juega a estos grandes caudillos de la revolución, se la juega a Villa, Zapata, Carranza, llega, ellos le piden que los apoyen, bla. Claro, porque busca sacar ventaja. Y los engaña. Entonces eso me parece extraordinario de este acontecimiento. Y bueno, más tarde, en la Guerra Cristera, también el padre Rentería, que es otro de sus personajes, él deja pues su iglesia para irse a pelear a la Guerra Cristera. Y eso también hay un acontecimiento, porque había un padre en la vida de Rulfo. Y fíjense cómo están como las historias paralelas siempre. Juan Rulfo se queda huérfano a muy temprana edad de padre, a los 6 años, y 4 años más tarde muere su mamá, y él se queda a cargo de sus abuelos. Tienen una buena posición económica, se va a vivir con ellos. Al poco tiempo muere el abuelo y lo dejan a cargo de la abuela solamente. Bueno, en este trayecto, el padre de la iglesia también se va a la guerra cristera y deja en manos de la familia Rulfo, pues, su biblioteca. Pero además con libros, que son libros como libros prohibidos para ese momento, porque él era el encargado de seleccionar qué leía y qué no leía la gente. Entonces, imagínense lo que en la infancia leyó Juan Rulfo, que fue lo que marcó como su vida. Juan Rulfo también, muy interesante, que tuvo muchos, para eso la abuela, cuando se ve viuda, pues manda a Juan Rulfo a un orfanato. Era un orfanato, pero no de niños como pobres, eran los niños ricos, que era para que se fueran a educar. Era como una escuela donde estaban, donde iban a estudiar. Y ahí se quedaban, ahí dormían. Ahí dormían. Era más bien un internado. Un internado. Sí. Pero Rulfo lo veía más como una correccional. Como él dice que en esa escuela, en ese tiempo de su vida, fue donde él vivió la mayor desilusión de su vida, la mayor tristeza de su vida. Porque un niño que estaba acostumbrado al campo, a la libertad, a todo el aire, pues de repente se ve encerrado y tratado de recomponer, ¿no? Entonces Rulfo tuvo diferentes trabajos. Muy interesante, porque él estudia, como había pocas posibilidades, pocas opciones de carrera, él estudia contabilidad. Imagínate. Sí. Bueno, pero es que es un hombre tan polifacético, porque hace muchísimas cosas. Va a ser vendedor de llantas. Y con esa, pero fíjate lo bonito y lo interesante, Rocío, con esa actividad
de vendedor, pues recorrió una gran cantidad de ciudades, pueblos, recorrió el campo mexicano. Por Y supuesto. eso, fíjate que lo lleva a esta otra parte, también actividad de su vida, de gran fotógrafo, pero es un fotógrafo que retrata al mexicano realmente, ¿no? Ajá. Y luego lo vemos en el cine también, haciendo Así es. películas. Sí, hay una gran cantidad de fotos, Ajá. como dices. Sí, unas películas impresionantes porque es el retrato de pues del pueblo mexicano, vida pero mexicana. es de la pobreza. Pues fíjate, eso es ahí interesante. va la parte más importante del libro. Que hace Rulfo es como el lenguaje, una de las cosas más importantes es el lenguaje que él reinventa de la oralidad de los mexicanos, de sus personajes, porque no solamente fue y captó como la forma de hablar de los campesinos, lo que hace Rulfo es reinventar el lenguaje cotidiano. Esa es, yo, en mi opinión, yo que soy lingüista, la mayor hazaña que puede tener Rulfo. Si fuera tan fácil ir y grabar a los campesinos, pues todos podríamos tener una novela cada año. No, pero no es eso. Lo que hace Rulfo es una gran hazaña porque él reinventa esta realidad mexicana, sí, por supuesto, ver todo este día a día de los campesinos, del México, de la pobreza, porque está reflejado en sus personajes, pues hace posible Pedro Páramo, pero lo que hace la hazaña de Rulfo es reinventar recrear como esta oralidad, este discurso. No es solamente como captar, como decir, qué bien captó la vida de los mexicanos, la vida de México, de la pobreza. No, él es no es solamente un reflejo de la oralidad mexicana, sino lo que hace es un constructor es un constructor del lenguaje cotidiano. Sí, bueno, mira, también te quiero decir, pues el famoso padre Rentería, algo que nos muestra, que nos deja Juan Rulfo a través de su novela, es también esta parte de lo que es la Revolución Cristera, de tal forma que vemos en todos los personajes de Pedro Páramo esta gran religiosidad, pero al mismo tiempo esta parte que la vemos con el padre Rentería, que es un tanto un sacerdote medio cínico, que no está tan verdaderamente metido, imbuido en la religión total. Fíjate que anécdota que dicen que tenía mal de sueño este sacerdote. Entonces, para poderse dormir, empezaba a contar a los santos, y los iba pasando en su mente como si fueran borreguitos. Como si fueran las ovejas, ¿no? Ajá, que cuentas para poderse dormir. Y a cada uno de los santos les quitaba su santidad para poderlos presentar de tal forma. Pero luego resulta que este padre cínico e irreverente se va a la guerra cristera. Se va a la guerra cristera y lo matan en la guerra cristera, pero entonces regresa a Comala como uno de los fantasmas de Comala. ¿Por qué? Porque los fantasmas de Comala están ahí por sus pecados. Claro. Entonces dicen que necesitan que los de afuera, o sea, nosotros que somos los lectores, recen por ellos para que puedan salir de Comala para reivindicar sus pecados. Entonces, esto pues está, o sea, es el tiempo que lo lleva a Rulfo y que nos maneja de manera increíblemente, ahora sí que como manos de mago, de un momento a otro. Claro, vamos a centrar, a mencionar algunos puntos importantes de Rulfo. Ya mencionamos mucho del tiempo, ya mencionamos mucho de su narración.
que hay monólogos, hay diálogos, ¿sí? Hay multiplicidad de voces, hay muchas voces hablando al mismo tiempo. También otro tema interesante en esto es la ilusión. La ilusión también, la ilusión de la revolución, por ejemplo, que hay una ilusión de igualdad, ¿sí? De injusticias, y que sí se logran más tarde con la revolución, que se logran reformas, la constitución, otras cosas que no vamos a entrar, pero también la ilusión del amor, ¿sí? Porque el amor de Pedro Páramo, Susana San Juan, ¿sí? Pero la que la amaba desde niña, ahí eso está bien interesante, porque Pedro Páramo con Susana San Juan es a la única que no puede poseer. No puede tener a Susana San Juan, y esta por eso es como la ilusión del amor. Entonces, bueno, otro punto interesante en esta novela es que en Pedro Páramo, lo que dijiste hace un momento de que es una historia de muertos, porque sus personajes siempre están entre la vida y la muerte. Todo el tiempo están entre la vida y la muerte, son almas en pena. Ya dijimos hace un momento que el tiempo de Pedro Páramo es el pasado, y el tiempo de Juan es presente. Entonces, estas almas están en constante cambio entre la vida y la muerte. Sus personajes están entre la vida y la muerte. Incluso, por ejemplo, Juan Preciado, que en la primera parte de la novela vemos que llega a Comala y él está confundido y todo, hasta que a mitad del libro pues muere realmente, porque todo le parece turbio en ese pueblo al que llega, y hasta que se empieza a dar cuenta que todos estaban en un mundo de muertos. Y él en ese momento muere también. Exacto. Porque se da cuenta de que dice, él mismo, el propio personaje dice, si estoy en un mundo de muertos donde todos están muertos, entonces es porque quizá yo también estoy muerto. Ajá, entonces es como darse cuenta, y después de que muere a la mitad de la historia, como dijimos hace un momento, pues sigue contando la historia, sigue apareciendo, sigue hablando. Entonces es como, ¿por qué tenemos que leer? ¿Por qué deberíamos de leer a Pedro Páramo? Pues porque es una de las novelas más extraordinarias que ha producido la literatura. Otra cosa también que me llama y que quiero hacer mención es que en este fenómeno cíclico que tiene Rulfo en esta novela, que empieza con la figura del arriero. Que los arrieros son aquellos personajes que en el camino te los encuentras, que van por los caminos, dijéramos, sin rumbo, pero que te saben decir todo de todo. Todos los detalles. Entonces es el primer contacto que tiene Juan Preciado. Y es con el que empieza la novela. Es con el que empieza. Qué interesante que lo menciones, porque empieza la novela y con el que termina. Por eso era a lo que yo iba. Es marca ciclo, ciclo completa el ciclo, cierra el ciclo con la figura de la guerrilla. Entonces, pues los invitamos a ir a las letras de Pedro Páramo. De Pedro Páramo. Y bueno, con esta trama que acabamos de mencionar, pues vemos cómo Juan Rulfo nos hace una plena invitación para que leamos su novela de Pedro Páramo. Y descubrir a Rulfo. Descubrir a Rulfo, descubrir la historia del momento de Rulfo, porque está perfectamente bien marcada y bien presentada, y nosotros convertirnos en personajes históricos a la vez. Y así es. Imagínate si grandes premios Nobel de la literatura lo consideran el mejor escritor del mundo, y Pedro Páramo una de las mejores obras, una de las mejores novelas de la literatura en lengua hispana. Pues deberíamos de querer saber por qué. Pues sí, definitivamente. Definitivamente. Es porque Pedro Páramo es extraordinario. Pues qué interesante. Sí. Vamos a
los invitamos a seguirnos, por supuesto. Síganos, denle Sí. like a nuestro programa. Si les gusta y quieren algún personaje, algún algún tema libro, que nos quieran sugerir, pues nosotros con todo gusto trataremos de llevarlos y meternos dentro Detrás de de las esto letras. detrás de las letras. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Y hasta el próximo programa. Rocío, buenas noches. Buenas noches, Emma. Bye.